Bueno, creo que no es en el mejor momento, ¿no? Considero que Petroperú está en una fase ya de operación al 100% de la refinería. Y en vista que estamos hablando de Petroperú, lo que ocurrió el día de hoy en la refinería de Talara, la bancada de Avanza País plantea un proyecto de ley para privatizar Petroperú. Para dialogar, estamos en la comunicación con Eric Iriarte, él es experto en energía e hidrocarburos, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa Te Escucha. Muy buenas noches. Hola Catiuja, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su opinión, señor García Portugal, sobre este proyecto de ley que ha presentado el congresista Alejandro Cabero de Avanza País? Bueno, creo que no es en el mejor momento, ¿no? Considero que Petroperú está en una fase ya de operación al 100% de la refinería. Deberíamos observar ya los flujos que obtendría, ¿no? Y si es que ya se piensa en, vamos a decir, en reforzar la empresa, no tenemos que tomar el tema como privatización. Yo lo enfocaría como una forma de reforzar la gestión de Petroperú y no sería una privatización per se, sino participación de capital privado para poder, vamos a decir, capitalizar la empresa, ¿Y eso ya ha como ha ocurrido pasado antes con con otros Ecopetrol, como ha lotos? pasado. ¿Eso ya ha ocurrido No, lo que ha antes con pasado otros es lotes con aquí? empresas. Ujú. Por ejemplo, un ejemplo ha sido Ecopetrol, ¿no? Colombia es el país más cercano que tenemos, en donde Ecopetrol era como Petroperú, 100% del Estado. Sin embargo, cuando Ecopetrol quiso crecer, primero se reestructuró. Es algo que también tenemos que tener pendiente. O sea, ahorita si queremos, por ejemplo, privatizarla, hacer que alguien ingrese, no es tan atractiva la empresa porque primero no tiene los flujos completos, está en proceso, y segundo, todavía no ha implementado la reestructuración. Ecopetrol, ¿qué hizo? Hizo la reestructuración de su empresa, redujo mucho personal, ¿no? Y invitó al capital privado a participar en la gestión. La mayoría de la empresa es propiedad del Estado, pero con participación del privado para la gestión, lo que hace que la empresa sea más eficiente, Más no se, rentable. vamos a decir, no sea una agencia de empleos y que busque ganar dinero, porque una empresa tiene que ganar dinero. Entonces, ahora Ecopetrol lista en bolsa, ha crecido mucho. Yo creo que ese es el camino, pero es paso a paso, ¿no? Primero, creo que Petroperú debería terminar de operar al 100% de la refinería. Felizmente el amago de incendio, como lo ha mencionado el mismo Sinermin, no ha afectado Ujú. las operaciones. Entiendo yo No ha que no llegado va a a afectar mayores. ningún cronograma, ¿no? Y sobre todo tenemos que ver la reestructuración, Katiuska. Yo creo que eso es muy importante porque si no, no vamos a poder tener la empresa eficiente que todo el mundo quiere, ¿no? Creo que la mayoría de peruanos quiere una empresa pública, como lo tienen la mayoría de países, pero lo que no se dice es que la mayoría de países, las empresas son tan eficientes que salen de su país a buscar negocio para generar renta para el país. La pregunta que yo les hago, ¿estamos en la capacidad ahorita para que Petroperú salga del Perú a buscar dinero? Todavía, porque No, si le estamos es un inyectando proceso. dinero de nuestros impuestos. Y sobre O, eso, te das en cuenta. un principio se quiso adjudicar los lotes petroleros que están en el norte y el Z69 a Petroperú. Pero luego, cuando se conoció eso a nivel nacional, se ha decidido que se haga en base de concurso público, donde Petroperú también va a participar. ¿Esto funcionaría? ¿Esto es el camino? Mira, mi posición es un poco disruptiva. Yo siempre he considerado que Petroperú debió operar los lotes, pero siempre con socio, ¿no? Es algo que no hay que inventar la pólvora. Ecopetrol hizo exactamente lo mismo. Fue una empresa chica igual que Petroperú y los lotes comenzaron a operar con Ecopetrol, con una participación. Y poco a poco, con ganó experiencia después de unos años, y Ecopetrol se desligó. Cuando quiso dar el salto, se capitalizó con dinero privado, con capital privado. ¿Te das cuenta? Entonces, es un camino. Yo creo que todos vamos por etapas, no podemos querer correr cuando antes no hemos gateado ni caminado. Y creo que Petroperú tiene que hacer ese camino porque todos queremos que sea una empresa grande para beneficio de todos, pero hay que llevarla paso a paso, porque capaz lo que podremos hacer por desesperarnos es ahogarla
¿no? O hacer que quiebre, y eso nadie quiere, ¿no? Entonces, pero tampoco es correcto que sea solamente privado, porque es un recurso también que debe aprovecharlo el Estado, como lo aprovechan casi la mayoría de países, pero siempre con un equilibrio, que ese es un poco lo que no estamos viendo. Acá el Perú como que se ha polarizado, ¿no? Todo a Petroperú sin hacer cambios y otro todo al privado sin participación. Creo que no es lo correcto ni uno ni otro lado, ¿no? Y ahí viene un poco algunas ideologías políticas que por supuesto van a dar el grito al cielo, ¿no? Diciendo que el sentimiento nacionalista está por delante y que esos son recursos peruanos y que ninguna empresa debería explotar lo que es de los peruanos. Claro, lo que pasa es que yo creo que a los congresistas, yo he escuchado a varios congresistas que dicen, no, es recursos, sí, pero yo les pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Imagínate, nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos, ¿no? Si le va mal en el estudio, primero lo ayudamos a que estudie o le damos más asignaturas. No, primero lo ayudamos de a poco, ¿no? Ese es algo que tenemos que hacer con la empresa. No se dan cuenta que mientras no la reestructuren, mientras no la hagan eficiente, darles más encargo puede ser contraproducente, que es muy diferente hacerla ir de la mano con alguien, siempre con participación mayoritaria de Petroperú, eso no queda duda, pero que aprenda, que vaya y después ya camina sola. Que eso es un poco los procesos que se han hecho a nivel internacional, ¿no? Pero yo acá veo como que a veces las cosas técnicas se van más al lado político y puede ser contraproducente. Ahora, el día de hoy, todo el mundo ha hablado del amago, todo el mundo ha hablado si es amago, si es incendio, si quién tiene la culpa, pero todos se han olvidado de algo. ¿Qué hubiese pasado si realmente, gracias a Dios, no ha pasado, hubiese pasado un siniestro? Si Talara para, no, nos pone en jaque al Perú, porque no tenemos más capacidad de almacenamiento, tendríamos más colas en el centro de GLP, Sí. diésel, entonces esto deberíamos llamar una reflexión, ¿no? Ahorita, dos cosas. Uno, pensar en la seguridad energética del país y dos, reforzar la supervisión de Osinarmin, que también tiene otra pendiente de reestructuración. Entonces creo que el país le encanta decir reestructúrese, mejórese, pero nos cuesta hacerlo. Entonces yo creo que eso deberíamos ver, este incidente, yo lo llamo incidente, nos debe llamar a la reflexión. Hemos tenido suerte que no ha pasado a mayores, que ha sido controlado, pero ¿qué hubiese pasado si realmente paraba Talara? Ahí se hubiese dado cuenta todo el Perú la importancia, hubiésemos comenzado a importar combustible, y si se hubiesen afectado tanques, si hubiese sido un siniestro. Entonces, tenemos que reflexionar que nos falta tanques, que hay proyectos parados, hay uno en Paita parado, hay uno parado en Lima, falta en el sur. O sea, tenemos que pensar ya como país, ¿no? Yo les digo, o sea, mucha gente dice, ¿por qué hay cola? Porque no hay suficiente capacidad, no solo de almacenamiento, sino de despacho. A veces nos enseñan unos grafiquitos en donde dicen, en Pisco hay tantos días de almacenamiento de GLP, pero lo que no nos dicen es que no hay capacidad de despacho, es como si no lo tuvieses. Entonces, yo creo que es hora ya de pensar como país, porque si los hidrocarburos, el país se para. Ahora, en la semana se buscó censurar al ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, ¿no? Y uno de los puntos principales era lo que había pasado con Perú Petro, donde había algunas empresas que querían participar, siendo socios comerciales, pero se ocultó esa información. ¿Usted considera que debería realmente haber una moción de censura contra Oscar Vera? Bueno, yo no me gustaría opinar, creo más un tema político. Yo al único que sí Pero su cuestiono un gestión, poco es está que viendo que es todavía. positiva, funciona, vamos trabajando bien. Yo creo que nos falta reforzar hidrocarburos, ¿no? Todavía está Correcto. pendiente lo del viceministro, ¿no? Ya son 130 días sin viceministro. Creo que si hubiese habido un viceministro, el sector pudiese tener otro impulso, ¿no? El ministro no puede estar en todo. El cargo de ministro es muy apremiante, tiene muchos encargos. Creo que hubiese ayudado bastante, ¿no? Y creo que se necesita para la masificación, se necesita ahorita. Nos estamos olvidando que a partir del primer trimestre de 2024 vamos a usar el Euro 6, no se ha dicho nada, Ujú. Osinarmin no ha dicho nada, Petroperú nadie ha dicho nada si se va a cumplir o no la norma, se necesita saber porque hay que importar carros Euro 6 o no hay que importar y no vamos a importar en enero.
Entonces, eso todavía nadie lo ha dicho si se va o no se va a cumplir la norma. Y si no se va a cumplir la norma, estamos acostumbrados a no cumplir la norma. Para tener el Euro 4 se postergó más de 10 veces el Euro 3. O sea, Así es. yo creo que ya tenemos que encaminarnos un poco a respetar un poco las mismas normas que nosotros hacemos y para eso hay encargados. Yo creo que un cuestionamiento que sí le podría decir al ministro es el tiempo que no tenemos un viceministro de hidrocarburos para nuestro sector de hidrocarburos, ¿no? Pero en el tema de Petroperú yo creo que no ha sido muy conveniente el proyecto y creo que se está satanizando la palabra privatizar. Una empresa de petróleo para que sea grande necesita inyección privada Ujú. Y y eso se llama Petroperú una no lo empresa puede hacer. mixta. No lo puede hacer. Es que no lo invertirías porque todavía no la ves bien, ¿no? O No. sea, viene un privado, no la ve bien, no va a invertir, pero si la ve con flujo, si la ve ordenada, la ve más eficiente, con menos personal, estoy por seguro que sí va a invertir, ¿no? Bien, gracias a Eric García, el ex experto en energía y hidrocarburos. Muchas gracias por esta entrevista y explicarnos un poco mejor este proyecto de ley del congresista Cabero de Avanza País. Muchas gracias.